Saludos amigos, bienvenidos a ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, y también a través de las redes sociales, bienvenidos a Valores de Acero. Hoy con nosotros está el padre Daniel Portillo Trevizo. Él es sacerdote de la arquidiócesis de Chihuahua. Desde aquí pues saludamos a todos los laicos, consagrados, sacerdotes, y a Monseñor Constancio Miranda de Chihuahua, que pues son compañeros de aquí del padre Daniel. El padre Daniel es el director de CEPROME, Centro de Prevención del Menor. También pues es experto en todo lo que es materia vocacional, doctor en psicología y también pues licenciado en teología. Estudió en Roma, en la Universidad Gregoriana, en fin. Pues con él vamos a hablar de estos temas de la vida, de la vocación en este tiempo, pero vamos a hablar de un libro que él ha escrito y que ustedes tienen en buena prensa, que es La psicoteología del discernimiento vocacional. Discernimiento vocacional. Yo me acuerdo que con algún periodista me decía, pero es que cuando habláis de cosas de la Iglesia utilizáis un lenguaje muy poco adecuado. De hecho, el Papa Francisco dice, hay que utilizar nuevos lenguajes, nuevos estilos para los jóvenes. ¿Cómo podríamos ubicar la palabra discernimiento y luego discernimiento vocacional? Pues en primer lugar partimos del punto que hacer un discernimiento es un ejercicio de introspección. Si lo hacemos francamente desde el argumento de la psicología, diríamos es una introspección que detona un análisis cuidadoso sobre sí mismo, sobre las motivaciones que vamos teniendo en la vida diaria. ¿Por qué viene la iniciativa de este libro? Porque partimos del tema de los abusos sexuales de menores y partimos justamente que la justificación del tema de los abusos, a la base se encontraba una falla de discernimiento. Es decir, que en su momento como Iglesia no supimos tener un cuidadoso sistema sobre la selección, incluso sobre la sana discriminación de personas no idóneas para el sacerdocio. Este es un fallo, este es un fallo de una deformación profesional de los formadores. Por supuesto, y por otro lado, de no contar con elementos, por ejemplo, de las ciencias humanas, en esta época en la que necesitamos plantearnos desde una metodología conectiva, donde las ciencias tienen que generar sistemas de comunicación que podamos interactuar y podamos favorecer la ayuda de una ciencia a otra, cuanto más en el discernimiento. La participación de la pedagogía, de la psicología, de la psiquiatría en sí misma, que nos ayude a clarificar la idónea vocación de una persona en la realidad humana. De aquí partió justamente una iniciativa que se menciona en el primer capítulo sobre los discernimientos actinosos. Actinoso es una castellanización del término acting out, y es justamente, como pudiéramos decirlo de un modo simplista, la manera como uno reacciona sin pensar las cosas, con el impulso a partir de algo que uno no lo piensa sino lo actúa. Con esto quiero decir que discernimiento actinoso pudiera ser aquellas admisiones que se llevaron a cabo dentro de la Iglesia, donde sin tener la más mínima capacidad de seleccionar, la más mínima capacidad para sentarse seriamente y discutir sobre la vocación de un sujeto, por el déficit vocacional éramos capaces de admitir a cualquier candidato, incluso sin vocación. Los discernimientos actinosos también eran cuando un obispo era capaz de ordenar a un sujeto sin vocación y que había sido expulsado de alguna otra diócesis o instituto de vida consagrada. Los discernimientos actinosos son también aquellos que jóvenes sin vocación se encuentran como peregrinos errantes de una institución a otra, de un seminario a otro, intentando llegar al sacerdocio, aunque no cuenten con la vocación suficiente. Y esto es por eso el replanteamiento de pensar cómo tendríamos que hacer una seria conexión entre la teología y entre la psicología, como este diálogo conectivo, metodológico, que a partir de esto se pueda hacer un discernimiento a dos aguas de la vocación de un sujeto.
¿Por qué crees que hay tanto miedo en algunos sacerdotes a acercarse al mundo, al campo de la psicología? Creo que como sacerdote, también te lo digo, no fuimos formados para, para ser analizados. Lamentablemente, a veces somos formados para acompañar, pero no para ser acompañados. Entonces, lo que huela a psicología en ocasiones y en algunos ambientes nos genera ansiedad porque creemos que no estamos habituados también al reconocimiento de nuestras limitaciones. Creo que esto también ha sido como las secuelas de clericalismo, que es más fácil revestir al alter Christus, el representante de lo divino, que estar de frente al ser humano con fragilidades psicológicas, con dificultades patológicas y con resistencias y defensas que como cualquier ser humano también podemos tener. Tú hablas en la primera parte del libro, curiosísima, y yo les invito a que lo lean, porque vas conociendo pues la trama de la Iglesia, de pues 3 causas eclesiopatías, que son pues el clericalismo, el abuso de poder, narcisismo, y hablas también de la falta de confianza. Así es. ¿Esto cómo lo descubres tú? ¿A través de qué estudios y de qué experiencias? Para empezar, el término eclesiopatía se ha causado en algunas personas como todavía raspa el término. Y con esto no quiero decir que la iglesia sea enferma. Con eclesiopatías quiero decir que hay dinámicas que dentro de la iglesia, dinámicas obviamente anómalas, enfermas, que dentro de la iglesia pueden detonar comportamientos o situaciones de abuso. A esas son las que llamo eclesiopatías. Toda dinámica que dentro del ambiente eclesial pueda detonar una situación de abuso. Y las eclesiopatías pueden no ser sexuales, como las que señalaste tú, el clericalismo, la traición de la confianza y el abuso de poder. Estas, sin ser sexuales, son las que pueden detonar comportamientos sexuales también. Sin embargo, son síntomas que pueden detonar situaciones que dañan o alteran la integridad, por ejemplo, de los laicos. La traición a la confianza. Sabemos que, por ejemplo, en el sistema formativo hay como unos capítulos, unas reuniones de equipo de formación. ¿Hasta dónde entra la confidencialidad? ¿Hasta dónde un formador puede decir algunas cosas en un equipo de formación? Y hasta dónde eso se queda en el equipo de formación y no tiene que pasar ni por consejos de gobierno, ni por jueces, yo no sé, como que si fuese esto una burocracia. ¿Cómo ves tú dónde está el término, la confidencialidad? Esto lo digo, esto me lo callo, esto lo trabajo, esto pues lo acompaño. Para mí se me hace fundamental que no podemos hablar de acompañamiento si no hay un presupuesto de confianza. Para que haya un auténtico acompañamiento es necesario que la persona confíe en nosotros y ser nosotros sujeto de confianza también. Creo que la confianza misma es la que abre a la persona con una posibilidad de adentrarse y de maravillarse en el misterio que esconde ella en sí misma. Los ensayos de confianza que tenemos en los coloquios formativos van abriendo a cualquier candidato la posibilidad de palpar ese misterio, de tocar ese misterio, de tocar heridas quizás que no han tocado, de encontrarse con realidades que quizás había sofocado o había aniquilado desde ese tiempo, incluso de poder entrar como este conocedor de su propia historia por primera vez sin un temor a sentirse que se puede quedar en el abismo del sinsentido, del desconocimiento. Creo que para empezar se presupone en el acompañamiento la necesaria confianza. Y la confianza reclama el derecho a intimidad. Porque efectivamente varios discursos dentro del coloquio son de índole muy privada. El formando por primera vez abre una realidad que quizás es dolorosa para él y lo abre con una persona que es digna de su confianza. Y esto es como el ensayo, la práctica que por primera vez lo hace. Creo que cuando una persona por primera vez se abre y es traicionado porque se comercializa su secreto, su intimidad, porque se traiciona el sigilo necesario, creo que en esto
la persona se echa atrás todavía más pasos. Se echa atrás huyendo de la posibilidad de comenzar con esta coherencia histórica. A mí se me hace maravilloso que el coloquio formativo es como un coloquio francamente interpretativo y siento que la función principal de todo formador es la función hermenéutica. Creo que necesitamos formadores con una habilidad y una capacidad maravillosa de interpretar. Y la interpretación tiene que ser de una manera análoga, porque si lo hacemos equívoca o unívoca, equívoca que nada tiene que ver con lo que el seminarista o el formando nos esté transmitiendo, nosotros estamos haciendo una interpretación totalmente errónea del discurso que la otra persona trae, o unívoca, que todos queremos verlos por igual. Por eso, generar una interpretación análoga nos abre a una habilidad, a una capacidad, a un misterio que reside ese misterio en cada persona y en cada particular. El cardenal Aguiar hablaba en el Sínodo de los Jóvenes, celebrado en octubre del año pasado, del 2018, de una iglesia empática y de un Jesucristo que es empático. Hace falta, yo creo, lo primero, ese clima de empatía, ¿no? Por supuesto. Y a través de ese clima de empatía se abre ese canal de confianza y de entrar en la intimidad. La burocracia a veces no traiciona la confianza. Y la empatía, porque creo que así como está señalando, la empatía es fruto de haber trabajado uno con su propia historia, porque aquel que ha sido capaz de sumergirse a sus propios infiernos, a lo más profundo de sus miedos, es capaz de ser empático con otra persona. No, de ahí la palabra misericordia, ¿no? O sea, es decir, alguien que ha hecho experiencia introspectiva, se ha metido el fango de su historia, es capaz de compartir las miserias del otro, apropiarlas, poderlas interpretar para darle una coherencia histórica. Creo que el mayor fruto del acompañamiento es donde el joven se va sintiendo con una coherencia histórica, que su vida se va hilvanando, que aquello que carecía de sentido hoy lo tiene. Y creo que en este sentido el joven se va dando cuenta que no hay realidad, por más difícil que parezca, que no pueda ser remediada, ¿no? Creo que este es un principio teológico fundamental. Basta ver a un hombre en la cruz, que en el contexto justamente de los judíos es una ubicación que solo un maldito en aquel tiempo lo podía tener. Y creo que desde el momento en el que la cruz se convierte en un lugar de maldición y ese lugar de maldición se convierte en un lugar de salvación, es una interpretación, es un elemento de interpretación para el coloquio formativo, que no hay realidad humana, por más maldita que parezca en la realidad de cada persona, que no pueda alcanzar la redención. De manera que el coloquio nos abre al misterio para decir, como señalabas, no podemos llegar con nuestra etiqueta burocrática delante de la otra persona para colocarnos con nuestros prejuicios o para colocarnos delante de, en ocasiones, una serie de requisitos por cumplir, sino estamos dispuestos a maravillarnos con el misterio que reside en cada persona. Muy bien, Daniel, vamos un momento con el equipo de Resumen AR, que tiene las noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en ESNE, en el Sembrador Nueva Evangelización, también a través de las redes sociales. Esto es Valores de Acero. Estamos con el padre Daniel Portillo Trevizo. Él es director del Centro de Prevención del Menor, CEPROME, en la Universidad Pontificia de México está. Correcto. Y también pues él es experto en todo lo que es el campo de la formación y de la espiritualidad, estudiante en Roma. Buenos recuerdos tendrás de la Universidad Gregoriana y de todo ese centro maravilloso de Roma. Pero bueno, estamos aquí hablando de pues todo este tema del libro que ha escrito, Teología del Discernimiento Vocacional. Yo quisiera, a ver,
Hay varias generaciones en este momento, en este año y en esta época que vivimos, que están conviviendo y que están llamando a las puertas de una casa de formación, bien sea diocesana o de una congregación religiosa. ¿Nos puedes explicar un poco las características que hay ahora mismo que conviven en la iglesia, ¿no? O que se encuentra uno en una casa de formación? Incluso valdría la pena señalar el desconcierto social que se vive con el encuentro de 6 generaciones que están actualmente, que estamos compartiendo el mundo, y particularmente de estas 6, 4 generaciones ya son sacerdotes. De manera que en el año 2022, si respetamos la edad canónica mínima de 25 años para ser ordenado, en el año 2022 tendremos la 5ª generación dentro de nuestros presbiterios, dentro de nuestras congregaciones y órdenes. ¿Qué conflicto genera esto? La necesidad de generar un diálogo intergeneracional, porque cada uno fuimos formados desde distintos presupuestos. Desde hace 150 años para acá, algo cambió en el mundo, porque a partir de la nanotecnología, de la medicina, se generó un cambio generacional, de manera que si antes de esos 150 años la media de edad estaba en los 48, hoy se encuentra en México a los 76, por ejemplo. Esto genera que actualmente las personas vivan más tiempo y vivan mejor. De manera que hoy tenemos, por ejemplo, la generación más grande es la generación llamada silenciosa, silente o los veteranos. Es la misma. Generación baby boomer, generación X, los millennials o la generación y la generación Z o los llamados nativos digitales. Nos acaba de nacer recientemente la generación Touch. Entonces, de estas 6 generaciones, 4 ya están dentro de nuestros presbiterios. Tenemos sacerdotes silentes, sacerdotes los cleriboomers, los baby boomers, sacerdotes X y los clerimillennials también. Entonces, esto genera que, por ejemplo, en nuestros ambientes de formación permanente, poner un argumento en función del diálogo sea en ocasiones complicado, porque cada uno fuimos formados desde distintos ambientes, desde distintos contextos, desde distintas experiencias. De manera que hoy, socialmente hablando, por ejemplo, necesitamos tener una apertura generacional para saber que no todas las personas van a pensar como nosotros pensamos. Y esto aplicado al discernimiento vocacional adquiere también un giro distinto, porque antes bastaba la buena voluntad y bastaba el padrinazgo de cualquier párroco para que fuera la carta de presentación para el ingreso al seminario. Quienes ingresan al seminario hoy, en el mejor de los casos, se tiene que pasar por un serio discernimiento, tiene que atravesar por una integral valoración, una batería de test, y tiene que atravesar por varias entrevistas también con el kit de formadores que puedan estar valorando justamente este acompañamiento. Cada uno fuimos formados de manera diferente, y esto también en distintos ámbitos, incluso en el ministerio pastoral, adquiere connotaciones sumamente diferentes. Porque así como el silente, formado con esta estructura prevalentemente metódica, donde es una persona que continuamente vive bajo el ritual del día, se levanta a la misma hora, consume frecuentemente los mismos alimentos, la avena por la mañana, se levanta temprano, goza de leer el periódico impreso todavía, es una persona que tiene una nutrida formación cristiana global. De frente al silente tenemos el millennial que ha vivido en una serie de cambios constantes, una serie de cambios donde atravesó constantemente. El millennial que conoció el teléfono de moneda, el teléfono de circulito, de botoncitos, hasta los más sofisticados smartphones. El millennial que vivió la frustración de ir a la tienda y de que se le perdiera algún programa, hasta vivir la omnipotencia de ponerle pausa al Netflix. El millennial que
tenía que hacer fila para ir a comprar las tortillas y hoy mediante la aplicación de Uber Eats le llega la comida. Entonces es una serie de formaciones y de esquemas de vida que repercuten, por supuesto, en el ministerio pastoral, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, sacerdotes como tú involucrados justamente en los medios de comunicación, que descubren nuevas ágoras pastorales también, nuevos ambientes de iglesia digital y una nueva manera de evangelizar. También esto es generacional. Sí, exactamente. Hablas en el segundo capítulo del libro de la cosmovisión de Peter Pan, Sí. el síndrome de Peter Pan. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo unes todo este pensamiento, esta reflexión de Peter Pan? Comentamos en el primer capítulo que hay una falla de discernimiento vocacional que detonó los abusos sexuales. El segundo capítulo es como un análisis psicológico para decir en qué podemos poner atención, sobre todo para síntomas elementales, síntomas de detección en una persona con una plataforma estructural de victimario. Y uno de estos síntomas es el síndrome de Peter Pan. Cuando hablo sobre la cosmovisión de Peter Pan, es un adulto que es abusador, cómo mira el mundo, cuál es el mundo del abusador. Entonces, con esta cosmovisión es intentar sumergirnos dentro del mundo del abusador. En el mundo del abusador, para empezar, el mundo del adulto está devaluado. Es decir, los adultos no tienen ciudadanía en un mundo del abusador. En cambio, en este mismo mundo de Peter Pan, quienes gozan de la ciudadanía son los infantes. Se genera entonces una idealización a los infantes y una devaluación a los adultos. Dos, en el mundo de Peter Pan tenemos también la necesidad o la sentencia de que el niño nunca crezca. Caso contrario, es que si el niño decide crecer, es decir, convertirse en adulto, por obvias razones será expulsado de este mundo. Para una persona abusador, una persona que abusa sexualmente de niños, es importante esta cosmovisión porque va ubicando la elección de las personas que particularmente, de acuerdo a su gusto, a su preferencia, va eligiendo este tipo de personalidades. Uno, personalidades que sean víctimas, es decir, que vivan con una estructura psicológica necesitada, por ejemplo, atención, necesitada de cariño, necesitada de afecto, y se presenta Peter Pan, es decir, el abusador, como una persona sumamente cercana, defensor de esta persona que se encuentra alejada, aislada, etc. Y por otro lado, se comprueba que detrás de cada abusador siempre existe su Neverland. Uh-huh. Y el Neverland, la sentencia que tiene es que en este mundo del abusador no existe entrada al adulto, sino siempre al niño. Al niño es protegido, que necesita la presencia de este adulto que está dispuesto a abusar, por ejemplo. En el libro Cosmovisión, dices Peter Pan, nos lo has explicado muy bien, pero al final, en la tercera parte, concluyes con un esbozo de todo esto, como integrando, viendo que esta es la problemática, esto es lo que está existiendo en este momento, este es un posible camino. ¿Nos puedes explicar cuál es ese esbozo? El esbozo de una espiritualidad psicoteológica significaría que si nosotros queremos hacer una labor seria de discernimiento, debemos superar los monopolios, es decir, lo monoteológico y lo monopsicológico. Pensar que solamente la teología nos definirá o nos explicará el misterio de la vocación, o pensar que la psicología es la única ciencia que va a definir si una persona es apta o no. Por eso este esbozo de una espiritualidad psicoteológica es la necesidad del reclamo metodológico de las ciencias, que puestas en común, que conectando esfuerzos, que ni una más que la otra, sino que una reclama la presencia de la otra, se pongan en función de establecer criterios que favorezcan
el discernimiento integral de la vocación de una persona. Se habla de una visión integrada, ¿no?, de la persona. Sí, y se habla que esta visión tiene que ser integral y holística. Ajá. Integral significa que abarca toda la realidad adintra de la persona, toda la realidad sexual, afectiva, relacional, corporal de la persona, y por otro lado holística en el hecho de discernir, hacer un discernimiento sistemático, es decir, de qué familia viene, de qué cultura viene, de qué sector viene. Lamentablemente a veces queremos reducir, por ejemplo, la aprobación de una vocación si la persona renuncia a sus contextos culturales que lo han ido acompañando por años, si la persona renuncia a sus tradiciones, costumbres que son parte de su familia o parte de ella, por ejemplo. Y generamos a veces que personas se vayan a veces avergonzando de sus orígenes. Y creo que una auténtica vocación sabe descubrir que en lo concreto de un contexto histórico, de un contexto sistemático, es allí donde Dios llama. No viene a llamarlo para desempolvarlo, para modificarlo o para torturarlo, cambiándole de patrones que son fundamentales y que lo hacen ser la persona que es. Medios de comunicación frente a los abusos, ¿qué recomiendas? La transparencia. Creo que uno de los elementos más importantes es que los medios de comunicación hoy tienen la misión, concretamente para la Iglesia, uno, de recordarnos que la Iglesia necesita hablar sobre el tema de los abusos. Dos, que los medios de comunicación son hoy nuestro medio de fiscalización para que todo aquello que nosotros decimos y prometemos, ellos mismos nos recuerden que todo aquello que dijimos, hoy estamos dispuestos a hacerlo. Si somos una iglesia que salimos para señalar que haremos tantas cosas y que estamos dispuestos a hacer muchas acciones de prevención, los medios de comunicación con la autoridad que tienen en este sentido nos pueden, con el contenido en mano, mirar de frente y decir de lo que has dicho qué cosa se confirma. Y creo que la transparencia es para los medios también una posibilidad de ayudar mutuamente a que la sociedad se sienta más desintoxicada del tema de los abusos. Si los medios de comunicación favorecen un ambiente donde haya generación de escándalo, pero no remedio de prevención, creo que abaratamos nuestros medios de comunicación y dejan de ser una transparencia turbia, se vuelve una comunicación no del todo clara. Por eso creo que la misión que tienen los medios hoy, en conexión con la Iglesia y la Iglesia en conexión con los medios, es favorecer a que la sociedad tenga claridad y transparencia de las acciones que queremos implementar y, por otro lado, que puedan realizar en conjunto estas acciones que favorezcan a una cultura más sana dentro de la Iglesia. Pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por vernos. Estos Valores de Acero, aquí lo hablamos con transparencia, las cosas como son. Y gracias a ustedes por vernos. Que el Señor nos siga bendiciendo y la Virgen de Guadalupe nos siga protegiendo. Hasta la próxima.